Primero que nada, gracias por la oportunidad. ¿Cómo no? Aquí tenemos a Julio Quiroz de la Fundación Luis Muñoz Marín, que muy amablemente nos va a ayudar en este proceso. Y tenemos unas preguntas para él, que son las preguntas pues, del curso, ¿no? Y ellos pues hablan de una breve descripción de la fundación. ¿A qué organización pertenece, don Julio? Sí. Pues la Fundación Luis Muñoz Marín es una institución sin fines de lucro, de carácter cultural, educativa, creada en el 1980, a la muerte pues, de Luis Muñoz Marín. Y precisamente se crea por la necesidad de la conservación. Conservación no solamente de su espacio físico donde él vivió, desde 1946, donde estaba ubicada su residencia, sus espacios verdes, su oficina de gobernador, sino también todo el material documental producido por Muñoz a través de su vida pública y que tenía guardado en su oficina de gobernador y en su biblioteca. Y ese interés de que ese material estuviera accesible pues, al público, sobre todo a los investigadores, pues creó la necesidad de organizar y establecer una institución que pudiera pues, velar por esa misión. Desde 1980 la Fundación estableció su programa de archivo histórico, el cual pues, se encarga de catalogar, organizar y poner a la disposición del público investigador todo el material documental que Muñoz pues, tenía en su biblioteca. Luego de eso, el proyecto de la Fundación fue evolucionando más y se comenzaron a desarrollar proyectos paralelos de acopio de materiales y de materiales de referencia. Entre ellos se organizó un programa de historia oral, que fue de los primeros programas de historia oral desarrollados en la década del 80 en Puerto Rico, donde se invitaron diferentes personas que colaboraron con Muñoz en el gobierno y pudimos entonces hacer grabaciones de cada uno de ellos. La gran mayoría, el 99%, ya han fallecido, pero podemos tener acceso a los recuerdos de estas personas a través de estas grabaciones. Además de eso, también se crea un proyecto paralelo de rescate documental o donaciones particulares, los cuales diferentes personas que también trabajaban con Muñoz o personas que tenían algún tipo de material documental histórico, pues donaban estos materiales para que también estuvieran depositados en la fundación y también pudieran ser parte de los procesos de investigación con los estudiosos. Así es que a través de todos estos años hemos estado trabajando con catalogación de las colecciones. Ya la colección de Muñoz está completamente trabajada. Ahora estamos trabajando con ya 80 colecciones que tenemos adicionales. Y estamos trabajando pues con cada una de ellas. Diferentes temas, temáticas, diferentes personalidades que cubren diferentes momentos de la historia de Puerto Rico del siglo XX y enriquecen la colección documental de Muñoz. Entre los personajes que tenemos aquí, pues tenemos la colección de don Teodoro Moscoso, relacionadas a su trabajo como administrador de fomento. También estuvo como presidente de la Junta de las Navieras, fue embajador de los Estados Unidos en Caracas y también fue el primer director de la Alianza para el Progreso con John F. Kennedy. Otras personas, pues también tenemos aquí documentos relacionados a la compañía de fomento industrial. Eso fue un rescate que hicimos en el 2006, el cual iban a descartar cientos de cajas desde la década del 40 en adelante, y entonces nos dimos la tarea de rescatarlas y catalogarlas aquí en la fundación. Ya el proyecto pues tiene más de 10 años y todavía estamos en proceso de catalogación, pero ya nos queda muy poco, pero se han podido catalogar más de 11.000 expedientes. Wow. Y los mismos pues también están disponibles al público. Eso ha sido pues un gran proyecto.
También dentro de los proyectos importantes hemos también acopiado documentación interesante como la que fue producida por el biógrafo de Albizu, don Pedro Aponte Vázquez, que dona la colección a la fundación. Así que la fundación tiene una gran colección sobre la vida y obra de Pedro Albizu Campos, que también está disponible para el público. La fundación, además de materiales documentales, pues también tiene materiales audiovisuales. Tenemos una gran cantidad de fotografías, las cuales pues cubren el siglo XX puertorriqueño, entre ellas la colección fotográfica de José Ordaca, que fue un puertorriqueño que se hace conservador de fotografía en los Estados Unidos y fue el maestro de muchos conservadores actuales en las universidades en los Estados Unidos. Y él dona a la fundación también a principios de los primeros años del 2000 una gran colección de fotografías que actualmente pues, se utilizan para publicaciones y para proyectos audiovisuales. Además de eso, pues también tenemos la colección de Mandín Rodríguez, que es otro fotógrafo puertorriqueño, que también dona su colección de fotografías sobre temas ya del siglo XX, pero que también nos presenta a través de esa fotografía el Puerto Rico de esa época. Y una colección muy solicitada para temas audiovisuales. También tenemos material de audio, de video, de una filmoteca excelente sobre el siglo XX, que también es muy utilizada por personas que hacen trabajo, proyectos audiovisuales. Nosotros, la fundación, pues también crea un espacio que se conoce como realia, ¿no? O es una colección de objetos, o una colección tridimensional, ¿verdad? Pues son objetos de diferentes formatos que nos permite también enriquecer las colecciones de papel y audiovisuales que tenemos. Es una colección donada por don Teodoro Vidal Santoni. Don Teodoro era coleccionista, pero también fue ayudante militar de Muñoz desde 1953 al 64. Y él, como coleccionista, coleccionaba de todo, desde santos de palo, que es básicamente lo que se le conoce, ¿verdad? Don Teodoro, pero él coleccionaba también herramientas, artículos de labranza, artículos relacionados a la vida cotidiana del puertorriqueño, muebles, textiles, mapas, fotografías. Así que era un coleccionista completo, porque él quería documentar el tema del arte y las tradiciones en Puerto Rico, ¿verdad? También tiene una importante colección de pintura. Aparte de esta colección, él la dona al Smithsonian y luego pues remanente pero lo dona a la Fundación Luis Muñoz Marín. Okay. Así que estamos hablando de una colección amplia, completa, con todo tipo de formatos, lo cual pues también se hace en ocasiones pues difícil su manejo y conservación, pero siempre estamos tratando, ¿verdad?, de que los materiales tengan la mejor condición posible para su preservación y conservación. Pues sabemos la importancia de cada uno de ellos para la investigación de la historia de Puerto Rico del siglo XX. Fascinante, de verdad, es una cosa. Y ¿qué aspectos caracterizan esta fundación y la diferencian de otras entidades que tal vez tienen archivos históricos, pero que esto es otra cosa, esto es bien diferente? Sí, una de las cosas que caracteriza a estas colecciones de las otras, primeramente, es que dónde están contenidas estos materiales, ¿verdad? Están contenidas en un espacio de archivo importante, debido a que este edificio en el que estamos ahora mismo es el primer edificio que se crea en Puerto Rico para archivos. O sea, muchas veces pues uno va y visita diferentes espacios de archivo, los cuales pues están en espacios que eran utilizados para otras cosas,
y entonces se convierten, ¿verdad? O tratan de convertirse a las necesidades especiales que tiene un archivo. Pero este edificio se crea para un archivo, así que eso es un elemento pues importante, ¿verdad? El primero en Puerto Rico, en el Caribe, se inaugura en el 87, este edificio. Otra de las cosas importantes es que también el tema de la gran cantidad de colecciones y formatos, pues también, porque muchos de los archivos se centran básicamente o en documentos, posiblemente materiales audiovisuales, pero no va más allá, debido a que es el costo del manejo de esas colecciones, ¿verdad? Y entonces, debido a esos costos, pues entonces limitan el trabajo o la atención a ciertas colecciones, ¿verdad? Y además de eso, el archivo también se diferencia de otros porque tenemos también podemos relacionar colecciones que no son relacionadas a las humanidades, ¿verdad? Podríamos decir así. Podemos relacionar, como le había comentado, las colecciones tridimensionales, ¿verdad? Con el tema de la historia, pero además de eso, pues la Fundación tiene también y maneja un espacio verde que se llama el Parque Doña Inés, donde hay allí una gran cantidad de árboles nativos endémicos, y eso se compone también de una colección, ¿verdad? Es una colección viva. Tremendo. Y entonces uno pues puede interactuar, ¿verdad? con el tema medioambiental, el cultural y el histórico. Y es bien difícil conseguir lugares, yo no conozco, ¿verdad? Más allá del Fideicomiso de Conservación, que tiene esas características, ¿verdad? Pero más allá de eso, pues no, la Fundación pues es el único lugar que está trabajando con sus colecciones todo el tiempo y tratando de integrarlas a diferentes proyectos. Así es que, además de eso, pues nosotros estamos muy conscientes de la necesidad que las colecciones estén disponibles pues al público, y por eso nuestra atención continuamente de que se estén trabajando pues las colecciones para que las mismas estén inventariadas y puedan ser entonces utilizadas por los investigadores pues, en el menor tiempo posible. Así es que continuamente estamos trabajando con el desarrollo de propuestas para poder lograr esas metas. Tenemos, como todas las entidades culturales, pocos empleados, pero siempre tratamos, ¿no?, de poder desarrollar propuestas que conduzcan a que podamos tener personal para poder trabajar con estos proyectos de catalogación, de divulgación, de diferentes formas, porque no solamente trabajamos con catalogación de documentos, sino también trabajamos con lo que se llama el outreach, ¿verdad? Con la difusión del material a través de otros proyectos, ya sea audiovisual, charlas, conferencias, libros. Nosotros también tenemos una editorial, ¿verdad? Que donde el archivo Tremendo. Es precisamente el motor, ¿verdad?, de la misma, que desarrollamos libros, y actualmente pues estamos desarrollando unos 2 libros anuales. Así es que también eso es un elemento que nos hace diferente, ¿verdad?, a muchas otras archivos. Uno piensa en la figura de Muñoz, y obviamente, por lo menos para mí, y le estaba diciendo a ellos también que eso levanta unas pasiones. Yo estuve con mi familia en el 72, cuando él estuvo en Plaza Las Américas. Esta generación tiene idea yo también. de tal vez la magnitud, y que yo digo que su voz, no hay una voz de un político que se le iguale. En términos de comunicación nada más, en términos del tono de su voz, una cosa que es estremecedora. Pero más allá de eso, cuando yo pienso en la Fundación y en la figura de Muñoz, ¿cuál usted cree que es la misión más importante de la Fundación? Sí, yo creo
Qué bueno que me lo pregunta. Yo creo que tiene dos misiones importantes. Una es la misión inicial, que es la conservación, ¿verdad? Conservación del material histórico, que es básicamente un patrimonio ya histórico, ¿verdad? Sobre la historia de Puerto Rico, y eso es importante. Lamentablemente en Puerto Rico, y lo estamos viendo, que las colecciones documentales se están perdiendo, ¿verdad? Por negligencia, por falta de interés. Pensemos pues en lo que sucedió hace poco en Utuado, ¿verdad? Con ese centro cultural que elimina una documentación que había donado Fernando Picó sobre el tema de Utuado, y pues lo eliminan porque necesitan espacio y son papeles viejos y los eliminan, ¿verdad? Y eso no solamente está pasando en Utuado, está pasando por todo Puerto Rico. Sobre todo las personas pues que de alguna manera mantuvieron en sus espacios íntimos materiales documentales porque entendían el valor de los mismos, fallecen, pero los hijos, ¿verdad? No tienen esa visión, ¿verdad? Y ese interés de la conservación, y debido a que tienen que entonces vender una propiedad, pues tienen que deshacerse de todo, y muchas de estas cosas lamentablemente llegan entonces a la basura, y entonces se pierden joyas, ya sea bibliográficas o documentales, y pues perdemos esa parte de nuestra historia de pueblo. Y entonces ante eso pues nos crea una gran angustia. Pues también la fundación ha creado pues ese proyecto de rescate documental. Yo todo el tiempo estoy buscando, preguntando y pensando dónde están, cómo puedo rescatarla, ¿verdad? Y básicamente todo el tiempo recibimos colecciones, o tenemos colecciones enlistadas de personas que ya hemos podido identificar, que poco a poco nos van trayendo sus colecciones. Pero también en el caso de Muñoz, como lo había comentado, la importancia de poder querer conocer una figura histórica o un momento histórico, ¿verdad? De la vida de la sociedad puertorriqueña, más que crear espacios donde quemen incienso, ¿verdad? Que estén todo el tiempo alabando y buscando y colocando altares, ¿verdad? Es precisamente abrir todo tipo de material documental para el estudio de dicha figura histórica. Que estén ahí, que vengan los investigadores y que puedan, a través de una investigación seria, poder entonces llegar a las conclusiones, ¿verdad? Y esa yo creo que es la mejor esa es la mejor forma, ¿no?, que tenemos de poder honrar una memoria, ¿verdad? De poder entonces que la persona pues llegue a sus propias conclusiones. Lamentablemente, me pasan en la vida del puertorriqueño que muchas veces hablamos de las figuras históricas y las hablamos a través de lo que escuchamos, ¿verdad? Escuchamos porque cuando vamos a veces a los libros no son metódicos, ¿no? Básicamente son anecdotarios. No hay documentación ¿verdad?, que apoye muchas de esas narraciones, y entonces pues caemos, ¿verdad?, en esa bola que va corriendo. Y en el caso de Alviso pasa lo mismo, ¿verdad? Lamentablemente la documentación no existe o está muy fragmentada. Entonces pues también nosotros aquí hemos querido, ¿verdad? Y es un poco el doctor Pedro Aponte Vázquez lo ha comentado y está consono con nosotros, de que la mayor apertura de la documentación relacionada al Albizu o cualquier otra persona nos abre, ¿verdad? Amplía esa biografía, esa persona, podemos conocerla más de cerca,
con sus luces y con sus sombras, ¿verdad? Pero está la documentación ahí disponible para hacer esos análisis históricos. Eso es bien importante porque a veces, y yo lo veo claro, ya yo tengo 62 años que no me meto mucho en esos debates, pero los estudiantes más jóvenes, tú ves ese imaginario que se construye, pero que no relacionan el marco histórico del momento, y se obvian muchas cosas, y como usted bien dice, eso no está en los libros. Exactamente. No existe. Pero como fulano lo dice, y está en la radio, pues nada, pues hay que creerle a fulano, así que lamentablemente pues eso es así. Ya hablamos de esto, ya para una cosa, para que usted pueda continuar con sus labores también, hay una cosa que sí me preocupa y nos preocupa a todos en el grupo, y la vida del puertorriqueño ha cambiado. Huracanes, temblores, pandemia. ¿Cómo ustedes han logrado que no se, o sea, que todas esas cosas ambientales, climatológicas, no afecten las colecciones documentales? Sí. Pues yo creo que en los últimos años hemos tenido como que más conciencia de ello. Y yo creo que gracias pues a la llegada de María ha despertado pues una conciencia en los espacios, los centros de información, ¿verdad? Mayormente, de poder desarrollar estrategias predesastre. Y eso ha sido muy bueno, tanto así que actualmente pues se ha creado una alianza cultural para emergencias, la cual pues la fundación es parte fundadora de ella. Y hay varias instituciones envueltas donde se brindan charlas a través de toda la isla, precisamente educando a las instituciones de cómo, ¿verdad?, trabajar con sus colecciones antes de las emergencias, y si hay una emergencia, pues cómo trabajar con sus colecciones, ¿verdad?, en ese momento de crisis. Y creo que a través de estos procesos la gente se va educando más. Las propuestas también, hay muchísimas más organizaciones que están brindando fondos para estas áreas, sobre todo para equipar las bibliotecas, ¿no? Archivos de las condiciones por lo menos idóneas para poder mantener sus colecciones. Estamos hablando de tanto de avalúo de los espacios para ver si sus espacios pues son resilientes, si tienen en el caso de el corte de energía pues tienen plantas eléctricas, si los techos no gotean, si tienen sistemas de alarma, sistemas contra incendios, y así por el estilo, que sus materiales puedan estar en unos espacios climatados, ¿verdad?, 24/7, y todos estos elementos pues van trayendo, ¿verdad?, a la mente de las personas que están encargadas de las colecciones, que deben de prepararse, dónde buscar ayuda, y tratar entonces de que las entidades que lo cobijan pues puedan entender también esas situaciones. Así que yo creo que después de María estamos en mejor posición que antes. Se están desarrollando planes de emergencia, estamos tratando de que el servicio de bomberos pues también esté integrado, ¿verdad?, en todo este proceso, y tenemos consultores también sobre eso. Así es que yo creo que el futuro pues pinta bien, en el sentido de que por lo menos podemos estar trabajando hacia una educación, ¿verdad?, continua del personal que maneja, ¿verdad?, las colecciones documentales. Así que eso pues nos llena a nosotros de mucha satisfacción.
para finalizar, tal vez un mensaje que le quiera dar o una invitación que le quiera hacer. Pues muy bien. Bueno, hablamos las dos cosas. Pues mi experiencia, ya yo llevo 37 años aquí en el archivo histórico y yo creo que todos los días pues aprendo algo nuevo, pero siempre con el interés de poder servir. Yo creo que esa sería pues la recomendación, ¿verdad?, que le daría a las personas que trabajan en los centros de información. Le digo centros de información a los archivos y la biblioteca, y los llamamos centros de información. Y yo creo que esa pasión por el servicio es vital, que podamos nosotros encaminarla, no solamente para nosotros en nuestra vida. Digo, eso es lo que a mí me hace levantarme de la cama todos los días con dolor o sin dolor, pero saber que esa acción, ese trabajo que voy a hacer ese día va a hacer un gran impacto para el investigador futuro, y que podamos nosotros también entender que esto que estamos haciendo posiblemente no veamos o entendemos que no veamos una gratificación inmediata, pero en el futuro van a llegar los investigadores y esas colecciones van a estar organizadas, se puedan consultar, y esa es la gran aportación que nosotros pues podemos darle a la historia, porque precisamente trabajamos para poder conservar la memoria del pueblo de Puerto Rico. Pues don Julio, le agradezco mucho esta gran oportunidad. Ya le contaré, porque le voy a escribir cómo pues trascendió todo. Perfecto. Nadie, aquí a la orden, si nos quieren invitar, si nos quieren visitar, pues nos llaman y coordinamos.